¿Alguna vez te has preguntado cuán crucial es el Sol para nuestra existencia? Hoy vamos a sumergirnos en 10 curiosidades sobre el Sol que podría cambiar tu perspectiva sobre la vida misma. Prepárate para quedar iluminado. Número 1. Composición. El Sol. Esa gigantesca esfera ardiente en nuestro cielo tiene una composición fascinante. Si observáramos detenidamente la estructura del Sol, descubriríamos que el hidrógeno, siendo el elemento principal, compone alrededor del 74% de la masa del Sol. No solo eso, sino que el Sol, en su majestuosidad, también alberga un 24% de helio. Pero el Sol no se limita solo a estos dos elementos. Aunque dominan su masa, el Sol también contiene trazas de otros elementos. En el núcleo del Sol y dispersos por su brillante superficie encontramos oxígeno, carbono, neón y hierro, aunque estos constituyen una fracción minúscula en comparación. Así, el Sol, con su resplandor y poder, es un mosaico complejo de elementos mostrando la riqueza y diversidad de la naturaleza estelar. Número 2. Tiempo de vida. El Sol, esa majestuosa estrella que ilumina nuestro día, posee una historia fascinante. Aunque parezca eterno, el Sol ya ha vivido unos 4.600 millones de años, lo que significa que está a medio camino de su ciclo de vida. Es impresionante pensar que durante todo ese tiempo, el Sol ha sido el pilar central de nuestro sistema solar. Pero, como todo en el universo, el Sol tiene una esperanza de vida. Se espera que con el paso de otros 5.000 millones de años, este mismo Sol, que ahora brilla intensamente, experimente grandes cambios. Se transformará primero en una gigante roja, expandiéndose y cambiando de tonalidad. Luego, después de ese episodio, el Sol que conocemos pasará a ser una enana blanca, marcando el final de su dominio en el sistema solar. Sin duda, el futuro del Sol es tan fascinante como su presente. Número 3. Manchas solares. El Sol, nuestra estrella central, es conocido por sus manchas solares. Cuando observamos el Sol, a menudo notamos estas manchas solares. Aunque este brilla intensamente, estas manchas son áreas más frías. Es curioso pensar que en el Sol algo pueda ser frío, pero en comparación con otras regiones del Sol, dichas manchas solares definitivamente lo son. Sin embargo, frío en el Sol sigue siendo extremadamente caliente según nuestros estándares terrestres. Estas manchas solares en el Sol no son solo manchas aleatorias, tienen un propósito. Están íntimamente relacionadas con la actividad magnética del Sol. Cuando el Sol tiene picos de actividad, el número de manchas solares puede variar. Por lo tanto, al estudiar estas manchas solares, en realidad estamos adentrándonos en la vida magnética y la actividad interna del Sol. Es fascinante cómo una simple mancha en el Sol puede decirnos tanto sobre este gigante ardiente. Número 4. Energía. El Sol es una fuente inagotable de energía. En el corazón del Sol, cada segundo, procesos nucleares liberan cantidades inimaginables de energía. La magnitud de la energía que el Sol irradia es tan colosal que si pudiéramos capturar un solo segundo de la energía del Sol, tendríamos más de lo que la humanidad ha utilizado desde el principio de los tiempos. Es impresionante pensar que mientras el Sol brilla en el cielo, continuamente nos baña con esta vasta cantidad de energía. Si la humanidad pudiese aprovechar una fracción del potencial del Sol, nuestras necesidades energéticas estarían resueltas. Sin duda, el Sol no es solo un astro que ilumina y calienta, es el epítome de una central energética. En la búsqueda de fuentes renovables, el Sol se destaca como un testimonio del poder natural y la abundancia cósmica. Es increíble que a pesar de todo el progreso tecnológico, aún no hayamos logrado aprovechar plenamente la energía del Sol. Número 5. Distancia a la Tierra. El Sol, esa brillante esfera en el cielo, mantiene una distancia promedio con la Tierra que es sorprendentemente grande. Al pensar en él, podríamos no considerar siempre cuán lejos está realmente. Esta distancia entre la Tierra y el Sol es de unos 149,6 millones de kilómetros. Es tan significativa esta distancia que los astrónomos la han utilizado como medida estándar, denominándola unidad astronómica, o por sus siglas UA. Así, cuando hablamos del Sol y sus relaciones con otros cuerpos celestes, la UA nos permite tener una comprensión clara de las distancias en nuestro sistema solar. El Sol, siendo el centro de nuestro sistema, se convierte en la referencia principal de distancia para otros planetas, incluida la Tierra.
Esta relación de la distancia entre la Tierra y el Sol es fundamental para entender la dinámica de nuestro sistema solar. Número 6. Efecto de marea. El Sol, nuestra estrella principal, no solo brilla en el cielo, sino que también tiene una influencia constante sobre la Tierra. Aunque cuando pensamos en mareas usualmente atribuimos su influencia a la Luna, el Sol desempeña un papel vital en este fenómeno. Es cierto que debido a la proximidad de la Luna, su efecto de marea sobre nuestro planeta es más pronunciado. Sin embargo, no debemos subestimar la potencia del Sol. A pesar de la gran distancia que separa al Sol de la Tierra, este ejerce un efecto de marea notable. El efecto del Sol, sumado al de la Luna, moldea las mareas tal como las conocemos. Así, el Sol con su presencia lejana pero poderosa sigue afectando nuestras vidas diariamente, incluso en las oscilaciones del agua en nuestros océanos. Número 7. Campo magnético. El Sol, nuestro astro rey, posee un campo magnético increíblemente complejo. Esta característica del Sol resulta fundamental para entender diversos fenómenos que ocurren en él. Uno de los aspectos más fascinantes del Sol y su campo magnético es la capacidad de producir tormentas solares. Estas tormentas generadas por el Sol son manifestaciones de la intensidad y variabilidad de su campo magnético. El Sol, al liberar estas tormentas, puede enviar partículas cargadas hacia la Tierra. La fuerza con la que el Sol emite estas tormentas puede variar y cuando el Sol las produce con suficiente potencia, pueden llegar a tener un impacto significativo en nuestro planeta. Las redes eléctricas terrestres diseñadas sin tener en cuenta la potencia magnética del Sol pueden verse afectadas. Asimismo, el Sol puede interrumpir las comunicaciones, demostrando una vez más la influencia que el Sol con su campo magnético tiene sobre nosotros. Es esencial, por tanto, estudiar el Sol y entender su comportamiento magnético. Número 8. Ciclo solar. El Sol tiene una característica intrigante que muchos no conocen: su ciclo solar. En el corazón de este fenómeno del Sol, aproximadamente cada 11 años, el Sol experimenta fluctuaciones en su actividad. Es fascinante cómo esta estrella, con su inmensa energía, entra en fases de alta y baja actividad durante estos ciclos. Cuando observamos el Sol durante sus fases activas, notamos un aumento en las manchas solares, que son indicadores directos de la turbulencia en el Sol. Pero eso no es todo. El Sol en estos momentos también puede liberar erupciones solares con mayor intensidad. Estas erupciones del Sol pueden influir en nuestra tecnología y clima espacial, así que cada vez que pensemos en el Sol debemos recordar que no es solo una bola constante de luz y calor, sino que el Sol tiene sus propios ritmos y ciclos que impactan directamente en nuestro sistema solar. Número 9. Tamaño. El Sol, nuestra estrella central en el sistema solar, es impresionantemente vasto en comparación con la Tierra. Al hablar del tamaño del Sol, a menudo es difícil de imaginar cuán grande es realmente. Para entender la magnitud del Sol, considera que dentro del espacio que ocupa el Sol sería posible acomodar aproximadamente 1.3 millones de planetas del tamaño de la Tierra. Si cada Tierra fuera una pelota pequeña, el Sol sería un contenedor gigantesco que podría albergar todas esas pelotas. Así, cuando miramos al cielo y observamos al Sol, estamos viendo una entidad de tamaño colosal. En el vasto universo, el Sol destaca no solo por su importancia para la vida en nuestro planeta, sino también por su enorme tamaño. Cada vez que pensamos en el Sol, es esencial recordar la inmensidad que representa en nuestro sistema solar. Número 10. Importancia para la vida. El Sol, esa imponente esfera ardiente en el cielo, es el pilar central de la vida en nuestro planeta. Sin él, la Tierra sería un lugar oscuro y frío. Así es, el Sol no solo brilla y nos da luz, sino que también es la principal fuente de calor que permite la existencia de la vida tal como la conocemos. Cada rayo de sol que llega a la Tierra proporciona la energía esencial que necesitan las plantas, animales y seres humanos. Pero el Sol no solo ilumina y calienta, también tiene un papel fundamental en la regulación del clima terrestre. Los patrones climáticos, las estaciones y muchos otros aspectos de nuestra vida cotidiana están directamente influenciados por el Sol. Por lo tanto, la vida en su esencia y sustento está íntimamente ligada a este astro. Sin el Sol, la esencia de nuestro mundo cambiaría drásticamente.